En primer lugar, no necesita presentación, pero igual yo voy a ser redundante hoy y voy a hacer una pequeña presentación. Igual, antes que nada, agradecer a Horacio González. Estamos orgullosamente felices de que haya aceptado nuestra invitación de dar una conferencia acá en nuestras primeras jornadas sobre la actualidad del pensamiento de Sartre en Argentina. Yo me animo a decir que Horacio González, por lo menos desde mi punto de vista, es un intelectual un poco a la sartriana, ¿no? Que está presto a dar su pluma o su presencia siempre que se necesita un reclamo justo social. Y yo recuerdo recientemente su intervención en la Antinoche de la Filosofía, ¿no? Donde se denunció los despedidos de Telam y esta expropiación de la filosofía por parte de un evento organizado por el gobierno. Pero bueno, con el peligro de ser redundante, les cuento, ¿no?, que Horacio González nació en 1944, es sociólogo, docente, investigador, ensayista, disertante, ¿no?, y etcétera, podemos agregar acá. Se licenció en Sociología en la UBA y hizo un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de San Pablo, en Brasil. Es profesor actual, si no me equivoco, de Teoría Estética y Teoría Política. ¿Ese es el nombre de la materia o me equivoco? Fue el nombre de la materia. Fue el nombre. Ahora soy profesor en la Universidad General Sarmiento. En la General Sarmiento. Bueno, fue profesor entonces en esta universidad, en la Universidad de la UBA y en otras universidades. Dio varios cursos de posgrado y especialización. Y también en Filosofía y Letras, pero subrepticiamente. Y también en Filosofía y Letras. El último curso que yo recuerdo, porque lo seguí de manera virtual, fue en la Universidad Nacional de General Sarmiento, Las Armas y las Letras, como conmemoración del centenario de la Revolución Rusa, donde analizó los vínculos entre la literatura y la revolución. Participó como conferencista y panelista en muchos ciclos, en muchos cursos, muchos seminarios en distintas instituciones nacionales e internacionales. Algunas de sus investigaciones son Multitudes en la Argentina, 100 años de la sociología en la Argentina y usos sociales de la memoria. Fue cofundador de la revista cultural El Ojo Mocho y publicó varios libros y ensayos. Nombro algunos simplemente: La ética picaresca, Decorados, El filósofo cesante, Las multitudes argentinas, Restos pampeanos y Filosofía de la conspiración. Y también fue director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina entre 2005 y 2015. Durante su dirección, yo no recuerdo bien, me va a tener que disculpar Horacio, hubo una exposición. Ayudo al currículum, no desmiento nada, de lo tanto que podría desmentirse, pero puedo agregar algo. Sí, yo hice una visita en una exposición, no sé si era exclusiva, sobre Sartre, donde presenta algunos manuscritos y donde usted escribió un pequeño folleto contando muy resumida pero muy profundamente la recepción sartreana acá en Argentina. Pero no recuerdo el año, no recuerdo el nombre de la exposición y no lo encontré por internet. Sí, de manuscritos de Sartre no hay en la Biblioteca Nacional ninguno. Pero no hubo... Sí, son manuscritos, sí. Como había de Carlos Correa, se ve que... quizá... Sí. Sí, fue hace mucho, pero bueno. Creo que eran manuscritos de Carlos Correa. Manuscritos de Carlos Correa. Incluso te diría que es el original del cuento de la historia, ¿no? No me acuerdo el nombre ahora. Que salió en la revista Centro de la Facultad de Filosofía y Letras. Perdón, la narración de la historia. La narración de la historia, el manuscrito nos lo dio un amigo de Carlos Correa, Bernardo Cadey. En ese momento era el vicepresidente de Argentores. O sea, hablar de un currículum da para decir estas cosas, ¿no? Sí. Bueno, entonces fue quizá en ocasión de esa exposición, ¿no? Donde sí. Yo también descubrí que hubo una recepción argentina de Sartre. Yo pensaba que esta visión que tiene a veces uno ingenua de que un filósofo es un poco etéreo, ¿no? Pero alguien lo tiene que leer y alguien tiene que producir algo sobre él. Y el que siguió fiel fue el Carlos Correa. Mazota no, Rosisner sí, pero de Merleau-Ponty, ¿no? Y el secretamente
sartreano, que recién hablábamos, Viñas, que no le gustaba, bueno, no sé si a alguien le gusta que le digan que es algo, a Viñas no le gustaba que le dijeran que era nada, pero termina reconociéndolo hacia el final de su vida, ¿no? No que era sartreano, sino lo que había influido Sartre sobre él. Y bueno, este es el final de la presentación, le cedo completamente la palabra a Horacio González. Yo acepté con mucho placer, con agrado en realidad, y no sabía bien, o sea, Sartre sugiere que uno tiene que tener una benevolencia extrema para aceptar cualquier invitación en su nombre, ¿no? Y inmediatamente dije que iba a hacer un trabajo sobre la crítica de la razón dialéctica y que ese trabajo iba a consistir en qué horizontes de obstáculos, digamos, propondría para la lectura actual un libro de esa índole. Me animé a aceptar porque creí que lo había entendido hace, no sé, 30 años. Yo tenía y tengo la edición de Losada, que salió creo que 4 años después que la edición francesa, que creo que es en un volumen, creo, la edición de Gallimard, de 1960. Y la de Losada es del 63, y la traducción es de Lamana, no me acuerdo el nombre ahora, Emilio o Eduardo Lamana. Manuel Lamana, que era un profesor de la Facultad de Filosofía, calle Viamonte, y después calle Independencia. Y que ya los primeros lectores de ese libro, por supuesto Mazzotta se jactaba de ser uno de los primeros lectores, Carlos Correas también. Este último acusaba de ser una traducción totalmente incorrecta, por eso en ese momento a mí me interesaba muy poco si la traducción era buena o no, porque es una pregunta más exquisita si es buena la traducción respecto a la pregunta si es aceptable tu lectura y si te sentís más o menos cómodo leyendo algo. Y la pregunta más avanzada desde el punto de vista del lector, que se concibe en su propia conciencia de sí como lector, es cómo sería esta traducción. Yo lo he escuchado a Carlos Correas horas despotricar incluso dar clases contra la traducción de Lamana. Las clases de Sartre de Carlos Correas eran contra Lamana, era un profesor que estaba al lado de él, con el cual se cruzaban. Así que no sé qué significaría una buena traducción de Sartre. Y pensé entonces que tenía que hacer un trabajo que supusiera, para alguien que creyó entenderlo en mediados de los 60, cuando lo leí, que después lo releí un poquitito, pero tenía la oscura sospecha que es un libro cuya idea central, digamos, está en el movimiento de la escritura. Tenía esa doble sospecha. Y que la escritura era una escritura que en su momento fue acusada por la crítica francesa, digamos, ahora no recuerdo quiénes, pero fue acusado de estar escrito en medio de un acto de delirio. No sé si Lucien Goldman o otro filósofo que no era desdeñable lo designó como un libro innecesario, repetitivo, y leído hoy a la luz porque una cosa es que un argentino que lo lee en una traducción castellana supuestamente mala diga no se entiende bien y entre en dudas respecto al modo en que se lee en Argentina a un filósofo consagrado. Entonces uno exploraría en sí mismo el derecho que tiene a decir no entendí bien lo que quiso decir Sartre. ¿Cómo puede ser? ¿Con qué derecho? ¿A qué facultad fuiste que no entendiste? Y después leí de mucha crítica francesa, recuerdo de Goldman, pero muchos otros que desdeñaron el libro por repetitivo, ripioso, y uno creyó haberlo leído, entendido algunas cosas.
el tema de qué es entender está en el libro también. Entonces todo lo que el libro ofrecía como dificultad estaba problematizado en el libro. La relación dialéctica es una pregunta sobre lo que es inteligible o ininteligible finalmente. Pero debo agregar, sí lo entendí bien, que es un agregado que los profesores hacen habitualmente para protegerse un poco respecto a lo que están seguros que leyeron bien, pero son profesores argentinos. Alguna duda tienen de la traducción precisamente, o de si no hubiera alguien que lo leyó mejor. Digamos, la oscura disputa entre los profesores, la frase "si es que lo leí bien" suena al mismo tiempo como una autoprotección y una finura, una suerte de elegancia profesoral. Entonces me propuse escribir y escribí algo que supondría cómo podría leerse hoy, pero no tuve ni mucho tiempo ni la posibilidad de vencer las, ahora sí conscientes, dificultades que cuando era más joven disimulé en su lectura. Porque a mí me parecía mal decir no entendí bien a Sartre. Hay que ver el papel central que tenía en la lectura de la época, al punto tal de que producía efectos imposibles de desconocer para un alumno de filosofía y letras, como la revista Contorno, sin ir más lejos. Y años después la obra, digamos, que se puede juzgar de muchas maneras, pero la obra de José Pablo Feynman igual. La broma que corría en esos momentos por la facultad era que la persona que antes aludí había tomado la misma cantidad de anfetaminas que Sartre para escribir la crítica de la razón dialéctica. Era una broma un poco cruel, porque efectivamente también en París se dijo eso de una forma irónica, que Sartre escribió bajo influjo de una alucinación. Y la ironía argentina al respecto es más cruel todavía, porque que Sartre esté alucinado es una cosa, pero que uno esté solamente alucinado sin ser Sartre es otra, ¿no? Pero puedo decir que si esto pudo haber sonado mal, que tengo un gran afecto por Feynman, porque la verdad que es el que se acercó más a la idea de que había que escribir, que había que utilizar todos los géneros y por lo tanto debilitar la idea de género: filosofía, teatro, ensayo, panfleto, prólogos, incendiarios, como el prólogo a Fanon, que llama directamente a la violencia a él más que Fanon, ¿no? Esto no me gustaría que lo escuche Feynman, la verdad. Voy a quedar esta no, porque me salió mal decirlo, debido al afecto que le tengo y al hecho de que el esquema de escribir bajo la influencia de algo que no correspondería a la escritura meditada, si la meditación exige un auxilio que proviene del exterior de ella, entonces daría la impresión de que estamos ante un santo, un mártir, un comediante o un falsario, ¿no? Y al volver a leerlo vi que algo de eso había, las reiteraciones, los paréntesis dentro de los paréntesis. En realidad siempre fue difícil poner un paréntesis dentro de un paréntesis. En un libro de filosofía puede admitirse más, pero me imagino que hoy la facultad, todas las facultades que van en marcha hacia crear cánones de lectura más estrictos y cánones de escritura más estrictos, van a reprobar enteramente poner un paréntesis dentro de un paréntesis, ¿no? Sartre tiene varias acciones gramaticales que supuestamente pueden interpretarse como la fuerza filosófica del escrito, pero que obligan al lector a fracturarse en varios planos. Es una fractura, digamos, que el lector puede considerar interesante, fracturar su temporalidad lectora, digamos, y por lo tanto festejar la oposición que el texto le pone, y al mismo tiempo en una facultad que se supone que reina un desafío que se resuelve a través de los formulismos que la facultad tiene para examinar
y comprobar cómo las cosas se van comprendiendo, los exámenes, los parciales, las monografías, las tesis. Bueno, la escritura de Sartre excede el modelo de escritura universitaria, absolutamente. Y gramaticalmente, o no sé cómo decirlo, su estructura gramatical, su modalidad expositiva, es una modalidad expositiva que intentaría recorrer el camino de la conciencia que escribe, pero en la actualidad absoluta en la que escribe, es decir, si me explico bien, en la recreación absoluta de ese mismo tiempo en que estoy escribiendo. Por lo tanto, tiene que estar la vacilación del tiempo que exige no la retrolectura, no la corrección posterior, que exige simplemente apelar a la pulsión en un absoluto presente de la escritura de un texto que no es precisamente el absoluto presente lo que festeja, sino festeja algo que se podría decir la dificultad de convertirse en otro, la dificultad de entender por qué hay una serie de mediaciones que él llama sociales que llevan a sostener que hay una serialidad en el mundo y al mismo tiempo a criticarla. Y como algo tercero, ya que el concepto de terceridad está muy presente aquí. No saber si ese concepto es un concepto que está para ser reprobado, porque lo serial hablaría de cierta mecanización, de ciertos ritualismos de la acción, o si de esa serialidad surge o brota la capacidad de acción libre, que se llama de muy distintas maneras. Me parece poder decirlo hoy. Lo práctico inerte es bueno o es malo, la rareza es bueno o es malo. O sea, los condicionamientos que hacen de la acción algo oprimido en sí y para sí. Esos condicionamientos son la base de los que Sartre extrae al describirlo fenomenológicamente, la base de la libertad, y por lo tanto no pueden ser condenados porque son efectivamente condicionamientos que hacen, son condicionamientos ontológicos, por lo tanto necesarios. O el lector un poco más ingenuo y más politizado los tiene que leer como la cosificación de la conciencia que tantos han reprobado desde Marx en adelante. Esto último no me parece que quiera hacerlo Sartre tan fácil, por eso los conceptos vecinos al concepto de cosificación, que son estos, la rareza, lo práctico inerte, la serialidad, no son condenados. Cuando uno dice cosificación sabe que quiere apartarse de ella. Cuando Sartre dice todo ese enorme registro de conceptos que se superponen entre sí, y de ahí la dificultad, me parece. Es decir, se escribe en medio de una noche oscura para buscar algún concepto y se buscan sinónimos que se superponen entre sí. Entonces eso no está para ser condenado, o sea, está para ser el basamento necesario del descubrimiento de otra cosa que se llama también de diversas maneras en el libro. A veces historia con mayúscula, a veces libertad, o libertad en la necesidad. De modo que tiene tantas evocaciones de algo que podría ser la fenomenología del espíritu de Hegel, pero tampoco llega a una estación final, y ni tampoco es tan circular como la fenomenología del espíritu. Entonces estamos ante un libro extraño, que además se compone de un momento inicial que es un prólogo metodológico, que en realidad no parece nada metodológico, se llama Cuestiones de Método, y es un largo debate con Marx, con los marxistas de la época, digamos, y sobre todo con Lukács. Y después cambia totalmente cuando empieza la crítica de la razón dialéctica, escrita 2 años después de Cuestiones de Método, que es el prólogo del libro, en realidad, que pone como prólogo un texto que tiene otro estilo totalmente diferente, es un estilo argumental tranquilo, digamos, del profesor, que no le gustaría que los alumnos le pregunten al final de la clase ¿qué quiso decir, profesor? Está perfecto, no es de una lectura lineal, los ejemplos que da son interesantísimos, su basamento final es el 18 Brumario de Marx, es una reescritura shakespeariana del 18 Brumario, pero no lo dice así, eso lo decimos hoy cuando se han hecho muchos trabajos de esa índole, pero Sartre está sin decirlo.
Pero después la crítica de la razón dialéctica propiamente dicha es un libro de vastísimo follaje y espesura inagotable, lo que no ocurre con las cuestiones del método. Pero a mí me dio la impresión que el verdadero método de Sartre sería aquel que pueda descifrar el modo en que se escribió y las características que tiene la escritura de Sartre, pues es una escritura que más bien se parece a sus obras de teatro, incluso a su más famosa, La mano sucia, que al tono más ensayístico que tiene las cuestiones de método. Pero si hubiera un método, sería el método bajo el cual uno podría comprender sus propias obras de teatro. Es decir, alguien que realiza una acción que le pertenece enteramente, pero al cambiar el mundo histórico en que esta acción se insertaba, esa acción pierde sentido. No es que no lo tuviera, lo tiene intermitentemente según el tiempo histórico la acompañe o no. Entonces da la impresión de que el método está por ser descifrar en la lectura de lo que él llama razón dialéctica, encima crítica de la razón dialéctica. Es decir, es una reflexión que se instituye como crítica de algo que nunca explica claramente lo que es. En realidad hay muchos sinónimos para crítica. Utensiliaridad, por ejemplo, se parece a la razón dialéctica también. Es la capacidad de encontrar un utensilio en el mundo que uno, en algún plano posible de ser pensado como utensilio, no sustituya la capacidad humana de usar ese utensilio en vez de ser usado por él. Bueno, eso sería la razón dialéctica. Entonces, como no hay lo que uno buscaría encontrar, la razón dialéctica sería esto. La razón dialéctica termina siendo el acto improbable de comprensión, de lectura de lo que Sartre escribió bajo ese nombre. Bueno, todo eso lo intenté escribir. Me di cuenta que, por supuesto, podría seguir hablando. Y ya, después de lo que dije, todo el resto sería como un balbuceo. Entonces preferí escribirlo y lo voy a leer. Teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, que es una especie de confesión de que me dio la impresión que me iba a ser más fácil, pero para eso tendría que tener menos tiempo, estar menos tiempo buscando trabajo, como de hecho estoy buscando, tener menos tiempo para otras cosas que también me ocupan. Es decir, tendría que abandonar un montón de cosas para escribir verdaderamente lo que hubiera querido escribir cuando inocentemente acepté la invitación. Entonces escribí lo que me salió y pido disculpas si no resulta bueno, y yo mismo me voy a dar cuenta cuando termine de leer, porque tampoco lo releí. Así que no sé cómo saldrá, y además aclaro que leo muy mal. Entonces, hechas todas las aclaraciones, que ignoro qué efecto de indulgencia pueden tener, y un poco lo que dije también lo escribí, ¿no? Los títulos son auspiciosos y quizás aún no los haya tragado una época. Cuestiones de método es una suerte de prólogo rápido a la crítica de la razón dialéctica, a la que Sartre no parece darle más importancia que la obra a la cual precede. El prólogo, ¿no? Efectivamente no le da una gran importancia. Apenas lo toma como un resumen de su obra escrita para una revista polaca, y de paso refutar a Lucas, que ese Lucas que debate con Sartre, a mi juicio tampoco era tan fácil de refutar, pero Sartre consigue un muy buen debate con él, ¿no? Solo representa una cuestión cronológica. Ha sido escrito antes, el prólogo. No obstante, yacen ahí en el mismo volumen, son intercambiables, prólogo y crítica de la razón dialéctica. Cuestiones puede ser crítica y método puede ser la razón dialéctica. Y si bien hay dos estilos diferentes en ambos campos, digamos, el campo del prólogo y propiamente el del libro, no es posible escapar al acto de que comparten un mismo volumen.
El estilo de cuestiones de método es sustentado por la argumentación y la refutación. En él se contiene una reflexión que todavía permanece en pie respecto al 18 brumario de Marx, y la crítica de la razón dialéctica, en cambio, no se propone argumentar ni refutar, sino investigar en abismo la unidad diversificada del acto totalizador, según la distinción que está en todo el libro entre totalidad y totalización. Esto último es a lo que siempre se tiende. Lo primero es lo que ya de por sí existiría. El carácter abismal, por no decir desesperante, de la crítica de la razón dialéctica lo percibe el lector en la imposibilidad que siente Sartre de concluir con la aprehensión de todo el proceso de totalización, que llama de diversas maneras y aquí elegimos apenas una. Todos los grupos y los tipos de serialidad están dados conjuntamente como entretejidos de relaciones rigurosas y como material dispersado de la totalización en curso. Se agrupan y se dispersan, y eso está reiteradamente en el libro como el movimiento propio de esa totalización que apenas parece que se obtiene después de un largo proceso de interrelación entre grupos. Esta es la respuesta de Sartre a la sociología norteamericana también. Si no entra en fuga, no sería una verdadera totalización. Si no está en peligro, no debería ser considerada una verdadera totalización. Por lo tanto, la idea de fuga está permanentemente presente, también con distintos sentidos, como creo que después escribimos. Si la cuestión de método consiste en introducir en el marxismo abstracto una opacidad en tanto experiencia vivida, la crítica de la razón dialéctica a la que ese método se referiría postula una extraña circularidad por la cual la serialidad, uno de sus conceptos centrales, no se sabe si está antes del grupo o si el grupo se constituye en ella o en contra de ella. La serialidad puede volver rápidamente a su condición de inerte, el polvo de los antiguos seres vivos desorganizados, o puede constituirse en la base de un reagrupamiento que rompa la petrificación de la praxis. Algunas de estas palabras son de Sartre, petrificación incluso lo es, pero la emplea muy pocas veces. Ahí está muy cercano a la idea de cosificación. La emplea como último recurso, porque en realidad es una metáfora que facilita las cosas al lector. No me parece que Sartre en este libro esté queriendo facilitar las cosas, es decir, petrificación. Es como un descuido provocado quizás por la rapidez de la escritura, ¿no? No es un concepto que podríamos llamar del elenco de conceptos prestigiosos que tiene este libro. Una primera nota al pie de página, en realidad no es la primera, sino la segunda, en cuestiones de método, nos permite saber que Sartre acompañaba el reproche de Kierkegaard que Kierkegaard le hace al hegelianismo. Desdeña la insuperable opacidad de la experiencia vivida. Una frase que resumí un poco yo porque es más larga, pero esa es la frase que se le atribuiría a Kierkegaard contra Hegel, que desdeña la insuperable opacidad de la experiencia vivida. Sartre quiere acompañar a Kierkegaard en este caso, ¿no? Pero esta fundamental frase, que tantos hemos repetido luego, es acompañada por una observación en la que Sartre alude a lo que llama el lenguaje de la semiología moderna. ¿Por qué siente la necesidad de aludir a ese lenguaje? La consecuencia es curiosa. El espíritu en Hegel sería el significante, que Sartre hace equivaler al absoluto sujeto, mientras que para Kierkegaard el significante es el hombre. Bueno, emplea la terminología saussuriana, el significante-significado, que desaparece totalmente después no es la idea de significación, que es central en Sartre también, si es que todas no lo fueron. Pero eso me hace acordar a personajes argentinos, por ejemplo Martínez Estrada, por citar uno de los tantos, que cuando ven que su estilo, su capacidad de enredar las cosas a la manera del ensayo,
es tomado por las universidades con conceptos que se establecen como tales, y después sobre esos conceptos hay definiciones, y si una definición no está bien, el profesor pone 6 en el examen. Entonces Martínez Estrada escribe cuando se crea la carrera de sociología. Él era tenido por un sociólogo, pero como es condenado, primero reacciona mal y embate contra aquello que lo condena, o sea, la universidad. Pero segundo, reacciona intentando defenderse, escribiendo textos parecidos a los que escribirían en la universidad. Por lo tanto, es como Sartre aceptando el concepto de significante-significado, que en esa época se comienza a usar a troche y moche, ¿no? Aunque sale del principio del siglo XX. Y Martínez Estrada escribe Análisis funcional de la cultura. Quería ser un sociólogo. Ese libro es un libro muy inspirado en la Escuela de Frankfurt, pero olfateado, porque tampoco es que lo hubiera leído Martínez Estrada, y le sale algo realmente muy bueno, pero muy bueno en las condiciones en que la universidad estaba leyendo en ese momento a los autores de la llamada Escuela de Frankfurt. Y me da la impresión que Sartre hace lo mismo, no sé si es un atrevimiento de mi parte, porque está la universidad, tiene su peso, todos estamos en la universidad. Y después hay escritores que uno puede despreciar o no, si es muy berreta lo despreciamos, pero si resulta que no es así, que es un Martínez Estrada, se me ocurre ese nombre porque es suficientemente elocuente, que no se lo puede descartar de un plumazo, pero él siente el peso de que toman los nombres que él usó y demás para decir otra cosa. Entonces, si uno lee el libro que cité, que es uno de sus últimos libros, Análisis funcional de la cultura, pasaría las pruebas de la universidad, quizás las más exigentes no, pero pasaría muchas pruebas. Y es un muy buen libro que un profesor de esa área quizás no hubiera escrito. Entonces me parece que Sartre escucha muchas cosas, se siente en posesión de una lengua, se siente atacado también no solo por sus posiciones políticas de la época, sino porque inventó un lenguaje propio, es decir, lo práctico, guión inerte, no se encuentra en ningún otro filósofo más que en él. Entonces me parece que se defiende un poco chistosamente poniendo la expresión significante y significado, como si fuera a aplicar a Saussure y uno le hubiera dicho aplique los conocimientos que se obtienen leyendo la lingüística de Saussure. Entonces dice, y entonces como lo hace resulta interesante, que el espíritu en Hegel sería el significante, que Sartre hace equivaler al absoluto sujeto, mientras que para Kierkegaard el significante es el hombre. Entonces utiliza la idea de significante para diferenciar Hegel-Kierkegaard. En Hegel es el espíritu, en cambio el hombre de la calle, dice en un momento, como dicen los políticos argentinos. Así también dice Sartre, el hombre de la calle sería el significante hombre en Kierkegaard. ¿Por qué la necesidad de aludir a este lenguaje? La consecuencia es curiosa. El espíritu en Hegel sería el significante, que Sartre hace equivaler al absoluto sujeto, mientras que para Kierkegaard el significante es el hombre. Significante pero no significado, pues Abraham, dice Sartre, no sabe si es Abraham, nunca significado, ni siquiera por Dios. Y ahí le agrega Sartre a Saussure, ahí ya no es más Saussure. Abraham no sabe si es Abraham. Pero tanto Hegel como Kierkegaard tendrían razón. De inmediato Sartre abandona esa terminología sin comentarla para dedicarse a rememorar de un modo autobiográfico cómo llega a lo concreto de la historia, por medio de la sangre, de la violencia mala y el suicidio. Son expresiones extrañas en él, pero de repente cuenta su biografía. Como es una revista polaca, se supone que ahí no lo conocen bien, lo cual no es así porque después de Argentina, o antes que Argentina, Polonia fue el país que, como se dice hoy, tuvo una recepción más generosa de Sartre. Los católicos, los marxistas, los postmarxistas, y tanto como la Argentina, digamos, ¿no?
Entonces, de todas maneras, se ve obligado a decir algo de su biografía y dice estas palabras que yo no entrecomillé. Pero con eso se corría el peligro de desembocar en el fascismo, dice Sartre, al evocar el modo en que le atraía la violencia y la sangre, que también postulaba lo que Sartre llama un realismo pluralista, que se parecía al acto de acercarse a las vidas golpeadas que transitaban anónimas por las calles de la ciudad. Esta es un poco la dificultad de leerlo, porque le atribuye al fascismo un realismo pluralista. Y la dificultad es que nuestro lenguaje diario tiene esa palabra con componentes de todo tipo, pero totalmente diferentes a lo que Sartre emplea acá. Y también en la misma época, un poquito antes, el modo en que Carl Schmitt reprueba también la idea de pluralismo. Pero como hablamos en un país, en Argentina, donde el pluralismo está en discusión, que es como se introdujo en la discusión pública la expresión pluralismo, en Sartre es el fascismo. Yo confieso que no entendí por qué decía que era un realismo pluralista del fascismo, cuando el pluralismo en general proviene y viene de la mano de una tradición liberal y hoy neoliberal. Me pareció que lo dejé escrito simplemente para aclarármelo a mí mismo, pero debo confesar que quedó ahí escrito nada más. ¿Qué exige esto? Que yo lo vuelva a leer. Y si sirve para algo lo que digo, es que si alguno lo lee y dice, ¿cómo este no lo entendió? Sí, está totalmente claro. Leídas hoy, estas expresiones, significante, significado, pluralismo, producen en el lector sartriano la sorpresa de que los conceptos de lo que Sartre llama semiología moderna ya son parte de la trivialidad de la lengua filosófica común, y el pluralismo significa en su uso habitual algo muy diferente al vitalismo fascista, cercano ahora al uso que le da el neoliberalismo. La crítica de la relación dialéctica es un libro de ejemplos, como es habitual en Sartre. Los conceptos son realidades singulares, lo que quiere decir ligados a la experiencia histórica y esta a una factualidad que enseguida revela las consecuencias que trae para la dialéctica del grupo. Por ejemplo, la frase que ve escrita en las paredes de Varsovia en 1940. La tuberculosis frena la producción. La tuberculosis frena la producción. Digamos, así al pasar, es un libro de alta filosofía, expresión tonta si se quiere, pero uno pone expresión alta filosofía a no muchos filósofos contemporáneos. La semiología, por supuesto, no es solo un análisis de una frase, de algún modo le interesa, porque las notas de pie de página, que a veces son más interesantes que el cuerpo del texto al que responden, casi siempre son más interesantes las notas de pie de página. Algunas notas de pie de página atraviesan páginas enteras del libro, por lo tanto hay que hacer una lectura simultánea. Ahí exige un lector que tiene que elegir entre seguir el cuerpo del texto o seguir la nota de pie de página. Y introduce un cierto caos en la lectura lineal a la que uno habitualmente apuesta, ¿no? Lo cierto es que en Varsovia 1940 ve esta frase: la tuberculosis frena la producción. Bueno, es una frase de la cosificación, de la petrificación, y aparecerá varias veces después en el libro. Lo cual quiere decir que en una frase, que en el análisis del discurso, como se diría después, él no comete la imprudencia de decir esa frase que para nosotros es tan familiar. En ningún momento lo dice, pero efectivamente las frases se corporizan. Hay estructuras verbales, en esas estructuras verbales están las formas de dominio. Y aquí falta una mediación, falta el sujeto tuberculoso. Es una frase del socialismo de Alemania Oriental. Entonces, todo el prólogo, estamos todavía en el prólogo, es una crítica al modo en que el socialismo ignora al productor real, al sujeto real, ignora lo que se constituye como propiamente humano. La tuberculosis frena la producción. ¿Y qué hay con el tuberculoso? Bueno, entonces sería el significante tuberculoso, no aparece para el publicista socialista del socialismo real, que cree algo que Sartre dice real, que la tuberculosis frena la producción. Este ejemplo le servirá para muchos otros vinculados a la maquinaria, a las locomotoras, a los automóviles, es decir, a la técnica.
no se puede decir que es un libro contra la técnica, ni tampoco a propósito de la técnica, pero evidentemente hay un debate con todo lo que en aquella época y un poco antes. No hay que olvidar que ya se conocía la Carta sobre el Humanismo de Heidegger. Por lo tanto, acá hay algo. Heidegger nunca mencionó este libro, pero evidentemente hay una disputa sobre la técnica que Sartre tiene y que, sin embargo, en ningún momento la plantean los mismos términos de Heidegger. Y, como digo, nunca está citado, pero hay algo que el lector, de algún modo, debe. No sé qué tipo de lector sería, el lector que olfatea, como un perro policíaco, no sé, o como los perros que olfatean cocaína. Un poco el lector tiene que ser así para ver qué quiso decir con este tipo de reflexión, que a lo largo del libro es citada varias veces la frase, pero esta es la única vez que dice en una pared de Varsovia. En otros lugares es como un enunciado universal que retrataría de qué modo un Estado o una autoridad o un sujeto basado en una autoridad establece eslogans o frases que dirigen las acciones sociales ignorando al sujeto que las produce, ¿no? Y esa es su crítica al socialismo burocrático, digamos. Esto será en las conclusiones de Cuestiones de Método y reaparecerá al final del primer volumen de la Crítica de la Razón Dialéctica. Esta frase ha sido preparada por una ley estatal que elimina al mediador, el tuberculoso mismo, lo que permite afirmar que aún una sociedad socialista queda alienada por una antropología oficial carente de fundamentos humanos. Pero una frase puede llevarnos al conocimiento de las formas que adquieren los grupos, las alteridades, las series. La pregunta de la llamada retórica, obviamente sí, el método de Sartre, si hay un método en este caso, es que la lengua transmite exactamente el modo en que las acciones sociales se constituyen bajo una forma de dominio no declarada, ¿no? En algún momento del final del primer volumen estamos revisando la tan discutida traducción de La Mana, en 2 volúmenes editadas en castellano por Losada en 1963, 3 años después de la francesa de Gallimard. Sartre habla de utensiliaridad, donde utensilio es lo inerte y lo social al mismo tiempo. Esto es la historia, y acto seguido retoma el ejemplo del tuberculoso, con el cual ha comenzado el libro. Un periodista polaco citaba con indignación esta frase que escribieron por todas las paredes de Varsovia 2 años antes de Poznan, donde hubo una represión al movimiento de resistencia a la Unión Soviética, ¿no? Es decir, vamos a decirlo, hay un río subterráneo que recorre el libro, es el debate con el Partido Comunista Soviético, ¿no? La frase es: la tuberculosis frena la producción. Tenía y no tenía razón en indignarse, porque hace del tuberculoso, en tanto que trabajador manual, una simple relación negativa e inerte del microbio con la máquina. Esto podemos decir es Sartre, ¿no? Alguien que se le ocurra en un párrafo la relación del microbio con la máquina, ¿no? Pero, por otro lado, la frase no es tan tonta ni tan falsa, sino que es la expresión de la burocracia en descomposición de un grupo de dirección en reunión serial exigida por su campo práctico inerte. Aquí está claro que lo práctico inerte y lo serial da una frase en una pared escrita por el Estado. Es el Sartre libertario, digamos. Pero después las variaciones que encierran estos conceptos de serialidad y práctico inerte, me acuerdo a Mazzotta cuando decía práctico inerte. Yo era más joven que Mazzotta, no quiero exhibir ninguna autobiografía, pero lo recuerdo a Mazzotta hablando mucho lo práctico inerte en los pasillos de la calle Viamont. A mí me parecía deslumbrante. Yo recién entraba a la facultad y Mazzotta, que no era alumno, creo que no era alumno, pero era como la maqueta del alumno, era el alumno inmortal. No cursaba ninguna materia, pero sabía lo que se daba en todos lados. Y decía, yo lo escuché pasando por un pasillo, porque lo práctico inerte. Y me pareció eso deslumbrante. Dije, qué suerte que estoy en este lugar que se escuchan estas palabras, lo práctico inerte. Y, ahora estoy muy lejos de creer que pude. Me felicito de haberla escuchado, pero no me felicito ahora de no saber bien cómo explicar qué significaría eso. Supongo que
ustedes no podrán disgustarse de que yo diga esto, déjenme que me disguste yo por tener que decir esto, ¿no? Quizás pueda afirmarse que todo el libro trata sobre este único tema. ¿Cómo puede situarse un concepto en una realidad histórica que es a la vez otro concepto? Que asimismo lo que se encuentra detrás de las palabras. Esto lo emplea que es casi una vulgaridad para el que hay detrás de las palabras. Eso puede ser el título de un programa televisivo, ¿no? Si hay uno que se llama Animales Sueltos, ¿por qué no va a haber otro que se llame Detrás de las Palabras? Una no muy cuidada expresión para quien antes ha hablado de significante y significado. Citando los trabajos de Marx sobre la India, que no lee directamente, sino en el libro que le dedica a Marx Maximilien Rouvel, cita mucho a Marx y no lo lee de primera mano. Eso también es interesante, porque a cualquier alumno de las facultades de hoy, el profesor que le exige, está todo traducido, no sabes alemán, está todo en castellano. Él lo lee, el libro de Maximilien Rouvel es bueno, lo leyeron muchos marxistas, pero son trabajos de Marx que se conocen en todo el mundo. El trabajo de Marx sobre la India. Él lo lee por un intermediario. A Maximilien Rouvel lo cita mucho. Otra curiosidad también, ¿no? Maximilien Rouvel anota una frase del autor del Capital. Esta rara combinación de Italia y de Irlanda define a la India. Y miren si ustedes leyeron ese trabajo, si se fijaron en esta frase, porque Sartre buscan las márgenes. Este es un Marx que se parece a la literatura de Sartre, ¿no? Esa rara combinación de Italia y de Irlanda, de un mundo de voluptuosidad y un mundo de sufrimientos, se encuentra anticipada en las viejas tradiciones religiosas del Indostán, en esa religión de exuberancia sensual y feroz ascetismo. Esto que lo escribió Sartre o Marx. Marx lo escribió en la presencia británica en la India. No me acuerdo cómo se llama el trabajo. Él lo cita como On India, sobre la India, pero creo que se llama de otra manera en la traducción castellana. Lo leo otra vez. Esta rara combinación de Italia y de Irlanda, de un mundo de voluptuosidad y un mundo de sufrimientos, se encuentra anticipada en las viejas tradiciones religiosas del Indostán, en esa religión de exuberancia sensual y de feroz ascetismo. Bueno, es un Marx que se interesa por las pasiones y por las analogías, las alegorías. ¿Qué conclusión saca Sartre de este párrafo? Detrás de las palabras está el concepto y el método de Marx. La estructura social y el aspecto geográfico, lo que recuerda a Italia, la colonización inglesa, lo que recuerda a Irlanda, etc. O sea, Marx no escribe con recuerdos, no es así Marx, o no es así el Marx que estudiamos, pero para Sartre es así, eso me parece. Me alegré de encontrar esto, porque dije, si todo lo demás no sirviera para nada, por lo menos es una lectura de Marx. Yo creo que habré leído 20 veces en clases que hizo ese trabajo sobre la India y nunca me fijé en esta frase. Entonces, ¿quién es Sartre? El que te hace fijar en la frase que uno como profesor durante 20 años, dando el mismo trabajo, nunca se había dado cuenta que estaba, porque no hace la estructura conceptual de Marx, ¿no? Que era demostrar que tarde o temprano la India iba a ser capitalista y se iban a derrotar todas sus tradiciones. Y uno por eso dudaba de ese Marx tan simplificador de la India. Pero resulta que no simplifica tanto, la compara a Irlanda, la compara a Italia, la exuberancia indostánica, la sensualidad. Entonces describe a una India que le gusta a Sartre. ¿Qué conclusión saca Sartre? Que este es el método de Marx. La estructura social y el aspecto geográfico, lo que recuerda a Italia. La colonización inglesa, lo que le recuerda a Irlanda. Le da una realidad de tipo significante a estas palabras que hablan de voluptuosidad, de sufrimiento, de exuberancia sensual y de feroz ascetismo. Y así mostraría Marx la situación actual de India antes que la colonización inglesa, anticipada por sus viejas tradiciones. Ante este Marx literario, si lo podemos llamar así, Sartre dice un tanto sorprendentemente que poco nos importa que Indostán sea así o de otra manera. Importa la ojeada sintética que da vida a los objetos de análisis. Eso también, no pueden ir a la facultad diciendo poco nos importa. Uno dice, sí, importa, ¿cómo no va a importar?
poco nos importa, es decir, yo leo lo mismo que leyeron ustedes, pero estoy en otro lado. Estoy, en este caso, en el lado de una especie de alegoría existencialista que toma a Marx y lo corre hacia un lado inesperado para los marxistas. Entonces, me parece interesante también esos dislocamientos que produce con la lectura de Marx. ¿Qué quiere decir que no importa en este territorio que este territorio sea así o no? Los objetos tienen vida mediante un conjunto de recursos literarios donde no importaría su significante. La realidad viene del lado de los hombres, como en Kierkegaard. Ellos en su mundo práctico son el significante efectivo. Es sabido que en el problema de la totalización debe incluirse no proceder ligeramente, de una manera que Sartre se anima a comparar con el terrorismo. Eso habrá enojado mucho a los marxistas franceses, obviamente, porque el método con el que el marxismo entiende a la India, la mala lectura del tema hindustánico por los marxistas, no por Marx, lo llama de reduccionista, como a veces se llama a los que leen mal el marxismo, o hacen cualquier cosa en un nivel equivocado, reducen. Pero a Sartre le dice terrorista, o sea, el método de la reducción es un terrorismo. Proceden en forma terrorista. O sea, si totalizamos demasiado deprisa, nos perdemos lo real, el hombre de la calle. No es muy diferente que extraviemos un existenciario concreto del humano. Es equivalente al caso de la discusión de Sartre con el marxista Grant sobre la Revolución Francesa, tema que tiene un lugar central en la crítica de la razón dialéctica, que en su fondo último es un escrito de múltiples capas sobre lo que puede considerarse una acción con capacidad de totalización histórica. He aquí la cuestión de los girondinos. Un obstáculo que es un obstáculo comprensible, que no es el obstáculo más misterioso del que estoy tratando de hablar, que es que el libro es una historia de la Revolución Francesa. Su gran ejemplo, su ejemplo magno, digamos, es la Revolución Francesa y es la discusión con el libro de Grant, que acababa de salir, que es un libro sobre la Revolución Francesa. Entonces, el momento culminante es cuando se toma la Bastilla, para estudiar qué es la acción humana, qué son la formación de grupos, cómo se fusionan, cómo se estructuran, cómo absorben la serie, cómo la diluyen, cómo se serializan otra vez. Son todos conceptos de él, cómo de lo práctico inerte se pasa al juramento, que es un tipo de consolidación del grupo y de peligro máximo del grupo de rigidizarse. Todos los ejemplos están tomados de la Revolución Francesa, por lo tanto, es un libro sobre la Revolución Francesa, pero como no está puesto desde la óptica de un historiador, es extraño leer un libro que cuenta la historia francesa mucho mejor que otros que uno ha leído, y sin embargo, estamos dentro de un libro de filosofía, no dentro de un libro de historia. Eso es lo que ha logrado Sartre, que tanto obligó después, me anticipo algo que también traté de escribir, a su gran contrincante, que fue su único gran contrincante de verdad, que fue Lévi-Strauss, que le responde de igual a igual, también con la Revolución Francesa, pero a favor de la razón analítica y no de la razón dialéctica. Yo creo que esa es la máxima discusión del siglo XX, si es que uno las conoce todas, vaya uno a saber cuántas más pudo haber habido, pero de las que llegaron acá y de las que uno como viejo profesor ha dado y se ha preocupado por ellas, evidentemente la de Sartre y Lévi-Strauss es una y posteriormente la de Derrida con Lévi-Strauss. Hay que leerlas en común, porque el motivo es que Sartre lo menciona elogiosamente a Lévi-Strauss, y Lévi-Strauss debe haber sospechado que en ese elogio había una crítica. Y si uno lo lee varias veces el párrafo, lo cita 2 o 3 veces, evidentemente tomar el concepto de antropología estructural y otros que eran ya de Lévi-Strauss, lo debe haber enojado a Lévi-Strauss. Entonces la crítica que le hace unos años después en El pensamiento salvaje es mortal, es demoledora y un poco injusta, me parece. Bueno, como después lo voy a leer, ahora me doy cuenta que podía no haberlo escrito, porque ahí se nota el choque al charlatán con el que debe leer un trabajo, ¿no? He aquí la cuestión de los girondinos, el partido más conservador dentro de los revolucionarios.
aparecen como lo real y no como representantes directos de una categoría que Sartre llama insuficientemente determinada, la de la burguesía, la de los importadores y exportadores de Francia. Gran dice los girondinos, como haría cualquier compañero nuestro, militante de un partido de izquierda, diría, bueno, los macristas, los kirchneristas, representantes de la burguesía media ligada al capital financiero interno. O sea, Gran dice eso de los girondinos, están ligados al mecanismo de importación y exportación y finalmente son parte de una burguesía naciente. Y la crítica de Sartre es medio obvia y se ha hecho mucho en Argentina en la discusión entre marxistas y marxistas más atenuados, digamos. ¿Cómo se puede hacer esa relación directa? No se puede, dice Sartre. Y varias veces en el texto dice, cuidado, eso es simpático, dice, cuidado, cuidado, cuidado. Es decir, no totalicen tan rápido, no sean terroristas con el concepto, ¿no? Los girondinos, en Sartre, tienen otra vueltita, ¿no? Sin embargo, si bien no existe una representación directa inmediatista de los intereses de clase, Sartre extiende la imposibilidad de esa inmediatez. En la historia no puede haber esa inmediatez. Los girondinos realmente creían otra cosa. Por más que Gran, un historiador de 200 años después, digan eran de la pequeña burguesía, no toda pequeña burguesía girondina, y además los girondinos no sabían exactamente lo que hacían, no porque nadie puede saberlo en la historia. Por lo tanto, ese tipo de reduccionismo le dice al marxista Gran, creo que del Partido Comunista Francés de la época, no corresponde, ¿no? Se podría decir que esta es una discusión ya hecha, ya pasada, no lo creo así, pero evidentemente todos los años 60 de todas las izquierdas fueron esta discusión y guiada un poco por Sartre, ¿no? Porque la crítica del método, las cuestiones del método fueron más leídas que la crítica de la razón dialéctica. Y luego Sartre, para demostrar esto, postula un doble o triple sistema de fines. O sea, uno no es que no sepa sus fines, eso es cierto, pero también tiene muchos fines. Y cualquier humana es esta situación, la posesión de múltiples fines. Esto último lo leemos en las vivaces páginas en las que describe una pelea de box. O sea, el libro tiene tantas dificultades como muchas amenidades, diríamos. De repente describe una pelea de box, eso si bien Hegel tiene muchos chistes, digamos, de la vida cotidiana, muy escondidos, en Kant no es posible ver un ejemplo de esta radicalidad respecto a un deporte popular, en el que él ve la muerte. Y uno ve una pelea de box y dice, es cierto, atenuada por los acolchados guantes, pero hay una lucha mortal, uno diría de tipo hegeliana, pero a Sartre le interesa como dobles o triples fines, porque lo que describe largamente es cómo alguien insinúa un golpe acá para darlo después acá, y eso es el box, digamos, ¿no? Esto, perdonen por haber esta es ejemplificación, en Sartre son 3 páginas para demostrar cómo un boxeador es esa historia. Los girondinos es como ese boxeador, ¿no? Es un doble y triple sistema de fines. Pero mientras tanto se detiene exhaustivamente en el 18 Brumario de Marx, que aquí le sirve para aceptar que hay máscaras en la historia, como dice Marx, pero que en verdad hay que interpretarlas como intenciones que nunca tienen fijos sus probables resultados. Intención y resultado son una figura en el magma del activismo humano, una fisura, perdón, es el problema que tiene de leer lo que uno escribe mal, una fisura en el magma del activismo humano, y eso permite comprenderlo como un sistema de multiplicidad donde convive el proyecto que se quiebra y la contingencia que aparece en su reemplazo. Es una linda lectura del 18 Brumario, que aún hoy es un texto para seguir leyendo. Y es la discordancia entre la intención y el resultado, y eso sería la historia, y finalmente eso es lo que uno diría, ¿para qué escribiste te diste tantas vueltas? Y esto es lo que finalmente es la crítica de la razón dialéctica. Pero sería sumamente injusto y estúpido decir que en una pequeña frase de este tipo, además sacada de un comentario lateral del 18 de Brumario, resumiera todo un libro tan voluntarioso en su escritura, ¿no?
Este ejemplo, el ejemplo del actor que representa a Hamlet es otro ejemplo interesante también. Le permite a Sartre, largas páginas, ¿no?, llevar esta situación al absurdo. La manera de creerse Hamlet es la manera de saberse actor. ¿Quién es el actor que recorre el escenario para matar a Polonio? Uno que dice, qué bien que estoy actuando, ¿cómo va a festejar mi mamá que está entre el público, el modo en que clava el puñal en la cortina? ¿O es realmente Polonio? Bueno, eso para Sartre es un tema fundamental de la acción social. En la época hubo muchos sartrismos sociológicos. Cito un libro, no voy a recordar bien el nombre, de un canadiense, creo, La representación del ser en la vida cotidiana. Es esta frase de Sartre convertida en una tesis canadiense. Digamos, o sea, ¿qué es la acción social? La representación, esa máscara, lo han dicho tantos, pero lo traduce en términos de una fenomenología extraída de la idea de que todo actor social es un poco Hamlet, está representando, ¿no?, una obra de teatro llamada así. El ejemplo del actor que representa a Hamlet le permite a Sartre llevar esta situación al absurdo. La manera de creerse Hamlet es la manera de saberse actor. Al igual con los senadores y emperadores romanos que ensueñan en la cabeza de los republicanos franceses de 1789. La manera de ellos de llamarse Catón es su manera de hacerse burgueses bajo el cielo de la historia. Sartre subraya ciertas palabras, además de poner mayúsculas cuando escribe historia, que eso incomoda un poco, porque historia con mayúsculas, ¿no? Tenemos aquí la diferencia entre creencia de sí y el saber de que esa creencia se podría desprender. Es decir, creemos que somos algo y nunca podemos aceptar enteramente que podemos conocer eso que creemos que somos. Por eso los girondinos se salvan en Sartre, no se salvan en el marxismo riguroso que los ve la protoforma final de la burguesía francesa, pero por lo más que son más conservadores que los jacobinos, no están sabiendo bien lo que hacen, están representando como Hamlet, están no conociendo enteramente bien las máscaras con las que están en la historia, ¿no? Creerse una identidad mítica no implica que sepa exactamente la acción que le corresponde, pues en verdad no hay correspondencia exacta entre estos mitos propiciatorios, como todas las máscaras y cosméticos de los personajes del 18 Brumario y los resultados de la acción. Esta fractura entre lo que se espera y lo que se produce, un grupo político como la Gironda no podía ser designado apenas como representante de la burguesía y causante de una guerra. Hay que juzgar a los hombres en esa fisura ontológica entre la comedia de su subjetividad y la organización objetiva de sus actos. Estos son resúmenes míos muy rápidos y quizás inconvenientes, pero es un trabajo sobre Sartre, ¿no? Algo de esto tiene que tener. Sartre dice esto en más páginas y lo dice en su lenguaje. Esta es la lamentable traducción para esta tarde de sábado, ¿no?, que creo que se entiende más que lo que dice Sartre, pero me costó bastante hacer esta frase para desentrañar. Es decir, es la fisura ontológica entre la comedia de su subjetividad de los personajes y la organización objetiva de sus actos. Sartre llama rareza a esta forma de la inteligibilidad, pues la historia es en última instancia inteligible, a diferencia de todo lo que vino después en el estructuralismo francés. Pues la historia es en última instancia inteligible, a todo aquello que no es posible comprender y al mismo tiempo es necesario hacerlo. Eso sería la rareza, ¿no? Eso y muchas otras cosas más. Hay una definición muy contundente de la rareza, que es la potencialidad que se tiene en un momento de la sociedad de definir quiénes deben sobrevivir, quiénes deben morir y quiénes deben languidecer, ¿no? Eso explica la situación europea actual absolutamente, ¿no? Es un poco como lo usan los economistas, la rareza, los bienes escasos, pero en Sartre tiene un valor existencial muy grande y es una forma del poder en cualquier situación. Por lo tanto, es aquello que determina la vida y la muerte de las personas y de las sociedades y que alguien está en condiciones de decidir. Bueno, eso es muy tremendo. Y ese es uno de sus conceptos fundamentales de la crítica de la razón dialéctica, ¿no? Sartre llama rareza esta forma de la inteligibilidad, que es todo aquello que no es posible comprender y al mismo tiempo es necesario hacerlo.
a esta cualidad de los hombres de hacer morir a los otros y al que los otros hacen morir, es otra definición de la rareza, es también central en la crítica de la razón dialéctica, que es un libro que trata sobre la muerte también, ¿no? No es ajeno al ser de la rareza la magnífica descripción del colono, que como muchas de las maravillas de la crítica de la razón dialéctica se halla en una nota a pie de página, y en este caso se trata de la descripción de las estructuras del lenguaje, estructuras verbales, las llama Sartre, que es el doble práctico inerte de la práctica inerte, en el caso del colono, porque el colono es un ser doble respecto al ciudadano común que emplea prácticas inertes. El colono además tiene fórmulas de dominación respecto a una población inferiorizada en términos formales, despojada de ciudadanía. Y por fin pronunciamos el concepto que resultaría ser una de las claves de esta aventura militante de Sartre: las estructuras verbales de lo práctico inerte. Podemos confiar ahora en esta lectura, que podemos seguir esta cita un tanto extensa de Sartre. Bueno, la voy a leer dos veces, a ver si la leo despacio, porque me pareció que podía representar bastante bien esta trama entre la rareza, lo práctico inerte, la utensiliaridad, la serialidad. Estas estructuras verbales, las del colono, precisamente, que meramente al hablar instituye la servidumbre, estas estructuras verbales son instrumentos reales de pensamiento en cuanto se quiere pensar el mundo de la actividad pasiva y de la pasividad activa. Otro juego que es lo práctico inerte, ¿no? Tanto hasta que una práctica directa y organizada de un individuo o de un grupo vaya a buscarlo, a su vez, vaya a buscar en su ser práctico inerte para utilizarlas como tiene que ser, a título de reemplazante de las cosas. Las frases son cosas también, por eso pueden reemplazar a las cosas. Nada que no esté en el primer capítulo del Capital, pero acá lo que cambia es como que se sacara el mantel del lenguaje de Marx y se pusiera rápidamente en otro mantel un conjunto de palabras diferentes que sin embargo son como equivalentes, son como el capital fenomenológico del siglo XX, ¿no? Y estas estructuras verbales, en tanto que nadie las ha inventado, en tanto que son el lenguaje organizándose como actividad pasiva en el medio de la alteridad que a veces es necesaria, porque es una suerte de pluralismo necesario, hay un otro. En Sartre esto mismo está, pero en forma más lineal. El otro es él, el otro está nada más que para señalar quién se es, cuando ese otro fantasmal retorne a aquel que lo ha imaginado, pensando que había una diferencia entre el otro y él, ¿no? En Sartre es más complejo ese otro, pero quiero llamar la atención sobre este punto donde el otro aparece articuladamente en Sartre, en el Lacan de la época, pues en el mismo momento Lacan le da otro significado a la expresión otro, y sin tener nada que ver con ninguno de estos, también en Borges. No solo no tiene nada que ver, Borges lee al existencialismo y lo declara patético, esa es la expresión que usa varias veces. Entonces es un enemigo del existencialismo. No obstante, hay algo que en el concepto de otro que nos impide totalmente, si quisiéramos escribir la época, de diferenciar absolutamente a Sartre de Borges, absolutamente digo, ¿no? Es un absoluto exigente, porque efectivamente son tan diferentes, pero el chiste es que en eso tan diferente encontremos a través de la vía de esa palabra, que a veces se deforma infinitamente cuando se la llama otredad, que habría que prohibirla en realidad, porque que pone nervioso esa palabra, ¿no? Una vez había una presidenta de la República en este país que dijo esa palabra, porque hablaba con filósofos sartreanos. Eso debe estar grabado en algún lugar. Entonces ahí me di cuenta que es una palabra que alguien no debe decir. Por ejemplo, una presidenta de la República no puede decir otredad. Suena que está falseando algo del lenguaje que correspondería a cada momento, ¿no?
a no ser que desprenda de esa palabra un montón de otras que se relacionan con ella. A mí mismo me asusta, y eso escribí con algunas palabras de Sartre, me asusta, Sartre la emplea, dice otredad, como utensiliaridad, es decir, son propiedades de conceptos que definen formas de vida, formas de existencia, ¿no? Bueno, y esas estructuras verbales, en tanto que nadie las ha inventado, en tanto que son el lenguaje organizándose como actividad pasiva en el medio de la alteridad, son en un colectivo, el colectivo mismo. El colectivo no es la sociedad ni el grupo, el colectivo es algo más etéreo, algo que no organiza, algo que en realidad diluye, ¿no? Es decir, el objeto común en tanto que se produce con las acciones reales de cada uno como idea material del ser del hombre o el individuo actuando en tanto que actúa o habla como otro en medio de una impotencia serial. Hablar como otro aquí no es el otro que ayuda al conocimiento del uno mismo, como a veces se enfocó, el otro lo mismo y lo otro. Acá el otro es alguien que está en condiciones de oprimir y generar una impotencia serial. Por eso cada vez que acompaña con la palabra impotencia la palabra serie, en realidad la serie no estaría bien si genera impotencia. Y muchos ejemplos, que ahora vamos a leer cuáles, indicarían que estar en la serie es estar en la impotencia. Pero de la serialidad, lo dialéctico sería el pasaje al grupo de la serialidad. Si alguien fuga, en la serialidad alguien tiene que fugar para que la serie de repente cobre una conciencia que le permite grupalizarse. Y el grupo es finalmente el que toma la Bastilla, y después habrá subgrupos. Esas son 20 páginas maravillosas, la de la toma de la Bastilla, porque ¿quién la toma? Los sartreanos del siglo XX toman la Bastilla hablando como Sartre, no son los jacobinos ni los girondinos. Escribió una maravilla, y Sartre es difícil que se repita, ¿no? Este tramo del escrito y reescrito una y mil veces a lo largo de una obra que se impacienta por encontrar la frase justa pero inhallable, que de una vez lo diga todo. Será la razón dialéctica de la escritura la forma crítica que lo impida, el modo circular de tratar los temas como prueba de un pensamiento que desea plasmarse de inmediato en la letra. Se trataba de demostrar que había una escritura torrencial apropiada para la inteligibilidad de esa dialéctica, que apenas quedaba en estado de escritura y corría el riesgo de convertirse en alteridad. Pero en Sartre la alteridad adquiere la posición de una materia trabajada, otro gran concepto de Sartre, que lucha con lo inerte, sobre la que coloca el sello de la serialidad. Sello y lacre es otro ejemplo que está permanentemente presente. El sello es un instrumento del juramento, de la opresión, y el lacre es la materia trabajada del humano. Ya tiene algo de cosificado, pero sigue siendo una masilla en la que puede rechazar que se le ponga un sello, ¿no? Como la orquídea y la avispa en Deleuze, que se repite permanentemente el ejemplo, acá el sello y la masa, ¿no? O el lacre. Con lo que los objetos comunes se vuelven una alteridad negativa con los seres humanos, reemplazando las cosas en versión existencial de una clásica cosificación marxista. La impotencia serial presupone otras perspectivas de la serialidad. En el célebre ejemplo de la parada de ómnibus, donde se presenta la fila de espera, se desarrolla la meditación sartriana sobre la manera de presentarse de la alteridad. Pluralidad de soledades, juntas una al lado de otra en la total indiferencia. Son seres en su inercia. Su reciprocidad cuenta solo en el modo de negación exteriorizada. Es el lenguaje sartriano de la crítica de la razón dialéctica. Allá está, en esos sujetos solitarios, en la cola, la intercambiabilidad de utensilios, conjunto práctico inerte, soledad polivalente. Los une el poste de la parada, él lo ve desde su ventana. Incluso dice, veo desde mi ventana, él vivía en el tercer piso, creo, no me acuerdo la calle, pero veía la parada del colectivo. Entonces filosofó sobre la cola del colectivo. La verdad que si no fuera también por otras mil cosas, esto debería ser marcado también, ¿no? Que era filosofar para alguien que se llamaba existencialista, ¿no?
Este es el lenguaje de Sartre. La reciprocidad de la cola cuenta solo en el modo de negación exteriorizada. Es el lenguaje de Sartre de la crítica de la razón dialéctica. Allí está en esos sujetos solitarios de la cola, la intercambiabilidad de los utensilios, el conjunto práctico inerte, la soledad polivalente. Los une, tira conceptos de soledad polivalente, después no se vuelve a repetir. ¿Qué concepto es la soledad polivalente? Por ahí tenemos algún filósofo canadiense que escribe un libro llamado La soledad polivalente. Los une el poste de la parada, pero también una exterioridad de la estructura de su ser práctico inerte. El autobús los designa, esto también está permanentemente, te puede designar una llave inglesa, dice, ¿no? Es el objeto fabricado por el hombre que lo designa y lo nombra. ¿Quién te nombra? No, mi mamá me puso Josecito. No, la llave inglesa. Bueno, esa es la llave inglesa, te nombra como operario, parcelario, durante 12 horas, chaplinescamente ajustando tornillos. La llave inglesa es la que te da nombre. Eso con muchos utensilios hace ese ejemplo, ahora me olvidé de cuántos son los ejemplos. El autobús los designa como generalidad abstracta intercambiable, lo que no excluye que sean una reciprocidad, aunque falsa, y lo que no evita que sean una alteridad, pero como lazo pasivo entre los hombres. O sea, todos los conceptos se pueden usar de modo activo o pasivo, de modo de tomar la Bastilla o de modo de impedir la toma de la Bastilla. No estamos ya en condiciones de declarar a esta alteridad como el propio objeto práctico inerte, así como cada otro es otro distinto de sí mismo y de los otros. Sartre desliza los conceptos por medio de una alteridad que los petrifica y los vuelve a poner en la senda esperanzada de la libertad. Este pasaje es un tránsito que no está necesariamente aclarado en la crítica de la razón dialéctica. También, perdón, son opiniones que me pareció que podía poner en mi propia desesperación y tratar de seguirlo con más propiedad, digamos. Por lo cual el lector enfrenta con su propia condición de alteridad, pues el otro distinto de sí mismo, que siempre está en fuga, siempre se halla en otro lugar respecto del texto, que sin embargo se le presenta como una forja inteligible de conceptos desafiantes. Pero el verdadero desafío consiste en que el lector fuga de la serie como el vapor provoca la tendencia de las fábricas. Las locomotoras siguen la línea de los valles y las llaves inglesas y los utensilios mecánicos nos miran o nos tienen como sus sujetos objetivados, prolongaciones de la materia trabajada. Esto es un ejemplo de Sartre, como si este texto, yo pensé, me estuviera mirando como la llave inglesa, como la locomotora que utiliza las zonas bajas. Son todos ejemplos para no hacer una atracción tan esforzada. O el vapor, otra frase tipo comunismo polaco, el vapor provoca la tendencia en las fábricas, ¿no? Lo mismo, ¿no? ¿Y dónde están los hombres ahí, no? Entonces este texto no nos aparecerá bajo esa forma también para quienes empleamos las técnicas de desciframiento que habitualmente tiene un profesor argentino o cualquiera que sea. Del mismo modo estoy sometido al trabajo humano de la voz como materia ausente trabajada, en el caso de las audiciones de radio. Y acá viene otro ejemplo formidable también. Bastaría cambiar radio por Facebook, Internet, etcétera. Los 60 es la radio, ¿no? Aunque está la televisión, Sartre, no sé qué hubiera dicho la televisión, pero ya Lacan en esa época había escrito su trabajo sobre la televisión. Sin embargo, no está en cuestión la televisión en ese momento. Sí la radio, ¿no? La radio es otro problema, el problema de la voz, qué tipo de práctica inerte es la voz en la radio, ¿no? El verdadero desafío consiste en que el lector fuga de la serie como el vapor provoca la tendencia de las fábricas. Punto ahí porque ya lo leí. ¿Cuántas veces han asistido los que escuchan lecturas de trabajo, repeticiones de frases, ¿no? Por eso hay que pensar pedagógicamente, digo, si es que la pedagogía existe, qué significan los coloquios donde uno lee su trabajo y los lee mal. Y qué tipo de paciencia exige de los, sobre todo un sábado hasta ahora, qué tipo de paciencia exige a los que escuchan, ¿no? Del que trata de disimular que esto ya lo leyó
Con lo cual perturba incluso la comprensión de lo que quiso decir, que entre otras cosas quiso decir que comprender es difícil, pero no por leer mal, sino por la dificultad intrínseca de lo que está en juego, ¿no? Bueno, veamos lo de la radio. Estoy sometido al trabajo humano de la voz como materia ausente trabajada. Es frase de Sartre. Estoy sometido al trabajo de la voz como materia ausente trabajada. Sartre, como es obvio, no alcanzó a analizar la televisión y mucho menos las ahora llamadas abusivamente redes sociales, donde lo que la crítica de la razón dialéctica llama impotencia serial se manifiesta mucho más dramáticamente, ¿no? En cualquier red social. La serialidad infinita de la que habla se potenciaría hasta límites, la de la radio, hasta límites inconcebibles, lo que hace de lo práctico inerte casi un campo de imposibilidades absolutas respecto a que como emisor aislado de textos, cada individuo es un otro que establece su alteridad con una acción, establece su alteridad como una acción pasiva e impotente. La impotencia pasa a ser el lazo real de los miembros de la serie. Esto valdría para Internet perfectamente, esto lo dice Sartre de la radio. Pero es el camino del individuo en su soledad, que se expone a realizar el uno del otro. El uno del otro. Sartre es contundente en este momento y lo llama el momento de la trampa. Es uno que cree poder estar en la serie con el otro y bastaría apagar la radio. Dice, el ejemplo es muy extendido, son 5 páginas de lo que significa escuchar una radio. Hoy quisiera ver yo unas 5 páginas así para ver qué significa usar internet, qué significa ver televisión, ¿no? Y lo llama un conjunto práctico inerte que no basta con apagar la radio para que no actúe y que incluso actúe más en mi ausencia, al querer liberarme de él, ¿no? Pero existe el tercero es otro personaje vinculado al otro, pero es una especie de fantasma, diría un lacaniano, que finalmente anuda a todo el grupo, ¿no? Pero existe el tercero, el juramento, la fuga, la fusión, todas instancias de la estructura ontológica del grupo que se pone fuera de sí y luego se interioriza en la figura del tercero y de esta manera encuentra sus nociones de destino, sobrevivencia y peligro. Destino, sobrevivencia y peligro. Otra frase que leí en Mazzotta en los trabajos sobre Art, en 6 ensayos para escribir sobre Roberto Art, creo que dice esta frase. Nosotros, dice, la izquierda, en ese momento Mazzotta se consideraba una persona de izquierda, nosotros la izquierda tenemos que robar la idea de destino a la derecha. Bueno, aunque no está claro que la idea de destino sea solo de la derecha, es cierto que hay en la tradición francesa, sobre todo lo destinal, es el Moribarre, Maurras, De Gaulle, el Malraux, es la derecha culta francesa, ¿no? Robarle, ¿qué significa que la izquierda robe ideas? La idea del robo está permanentemente, es Saint-Genès, está permanentemente presente acá. Entonces robar una idea fortifica su otro, sería tonta la izquierda que no se fortifique robándole la idea a su otro, a su tercero, digamos, a su fantasma, sería tonta. Yo me permito decir que esa es mi idea también, ¿no? Sería muy tonto una izquierda que no sepa ni más ni menos que la idea de destino. Destino, vida, todo esto son largos parágrafos. Estoy un poco en el pobre oficio el que resume un gran texto que lo desafía, ¿no? El campo práctico inerte se presenta así como... Voy a advertir lo siguiente, ya estoy por terminar, porque creo que casi es un abuso esto, ¿no? El campo inerte, práctico inerte, se presenta así como fundamento de una praxis de emancipación que siempre puede objetivarse hacia la inercia. Con estos elementos Sartre escribe una formidable escena de la toma de la Bastilla, donde la historia se abre en abanicos seriales incesantes. La materia trabajada pone su sello en la masilla débil de los sujetos presos a su amenazante alteridad, y la terceridad se abre en sí mismo en el sí mismo de cada uno como ser consciente que puede estar fuera de sí
y es esa la garantía de praxis y autoconocimiento. La rareza puede ser así: en vez de la llave mortífera que marca el destino de los sacrificados, la práctica social que exponga sus sedimentos hacia la dialéctica de la historia y los libere de su cautiverio e inercia. Se produce el juramento en los grupos de fusión, con el cual renuevan su historia, pues la sombra del mito de la acción siempre perseguirá su propia capacidad de acción libre. Sartre se refiere en varias partes de este formidable escrito a Lévi-Strauss, como autor de otra posibilidad etnológica que en ningún momento desmerece, pero deja entrever que la antropología estructural en la que está pensando lleva el verdadero título que él le ha dado. O sea, la antropología estructural deja suponer Sartre que la escribió él, no Lévi-Strauss, que tiene un libro anterior a Sartre, que es del 47, creo, que se llama Antropología Estructural, ¿no? Él le puso crítica de la razón dialéctica, quizás porque antropología estructural ya estaba ocupado, ¿no? Lévi-Strauss no perdió la posibilidad de responder un par de años después en El pensamiento salvaje, donde la razón dialéctica queda de vuelta a la razón analítica. Lévi-Strauss dice: lo que usted hace, además de contar mal la Revolución Francesa, es meramente llamar razón dialéctica a lo que es la razón analítica, ¿no? Con lo cual destruye de un plumazo todo el libro de Sartre. El hombre y sus condiciones físico-químicas son reducibles, dice Lévi-Strauss, y la Revolución Francesa es reemplazada por el estudio del neolítico. Eso es lo que hay que estudiar, no la historia, sino la estructura misma de cómo se forja en el pensamiento de los hombres el mito de su origen. Algo así sería el pensamiento salvaje, es decir, cómo en el intento de querer arribar a la ciencia siempre hay que pasar por el modo en que el pensamiento originario se escribe como mito, ¿no? El famoso bricoleur de Lévi-Strauss, ¿no? Por eso, como todo esto ocurre en el Neolítico, no tiene sentido estudiar el siglo XX si no se sabe qué pasó en el Neolítico. En el Neolítico, donde para Lévi-Strauss es el pensamiento salvaje el que trabaja y supera el campo de lo práctico inerte, no el pensamiento existencialista. Sartre es declarado autor mitológico. El mitológico es usted, dice Lévi-Strauss. Usted piensa como los Sioux, le dice. Usted piensa como los indios. El pensamiento salvaje es su descripción de la Revolución Francesa. Sartre es declarado autor mitológico y el verdadero investigador de los mitos se presentará como autor de una obra donde las sociedades frías triunfan sobre las sociedades calientes. O sea, Lévi-Strauss triunfando sobre Sartre. Bueno, aquí terminó el exégesis. Un mito de saber, de no saber, de lectura, de escritura. Bueno, muchas gracias, Horacio. No, por favor, yo me divertí bastante, yo espero que... Abrimos un espacio para comentarios y preguntas. Si alguien tiene alguna o alguno. ¿Celeste? Sí, una pregunta sobre algo que mencionó un poco al pasar que me llamó la atención. La relación entre la alteridad y lo práctico inerte. En un momento me pareció que dijo que la alteridad podría transformarse de alguna manera en un aspecto de lo práctico inerte. Sí, me pareció, pero si tienes una mejor versión... No, es que me llamó la atención porque pensando, no sé, tan versada en la crítica de la opción dialéctica, pero pensando en el ser y la nada, se me ocurre que lo práctico inerte tiene más que ver con la facticidad y la alteridad. En algún momento en el ser y la nada Sartre dice el verdadero límite de mi libertad, el único límite de mi libertad es el otro. Pero eso no es la facticidad. Entonces, no sé cómo entender lo práctico inerte, si eso realmente sería... Si eso incorpora al otro, entonces significa que lo práctico inerte sí sería un límite a mi libertad o... No, yo no lo veo como un límite porque me parece que lo práctico inerte es indispensable en el momento que se convierte en un tipo de acción, una facticidad, en una alteridad, pero la alteridad al mismo tiempo, si viene lo práctico inerte,
no puede ser una garantía que ni me deje ante la convicción de que estoy ante un límite, ni que me permita pensarme en un mundo plural. Eso es lo que me pareció ver en el modo en que se superponen los conceptos. Por ejemplo, el de mala fe, que está centrado en el ser y la nada, aquí ocuparía un poco el lugar de lo práctico inerte. Un poco, pero me da la impresión que no pueden ser conceptos constituidos en un anaquel. Me parece que son conceptos que se abren hacia un otro, hacia una fuga que inmediatamente los obliga a reconstruir en esa fuga quién sea realmente. Por lo tanto, es una fuga de alguien que al fugarse recién sabe quién puede representar el pensamiento de sí, ¿no? No estoy dando una buena explicación, pero lo que sí me parece... No identificaría lo práctico inerte con la facticidad sin más, sino que lo práctico inerte es como una evolución de... A mí me parece el mismo concepto de realidad que en Hegel. Es una evolución, no es algo que está fuera del individuo, por eso algo fuera de la conciencia, por eso el fuera de sí es el tema. Me parece que habría que ver qué lugar ocupa en la mala fe, en el ser y la nada respecto de estos conceptos, porque vos no podés escribir un libro donde la mala fe es el concepto fundamental, o la mirada, y después no aparecen más, no sé, es cierto que hay 20 años de diferencia entre el ser y la nada, y 20 años más o menos, pero es un pensamiento que primero habría que desencajar de su papel del profesor que tiene conceptos, como lo mismo me parece con Deleuze, pero no con Kant. Si uno dice juicio sintético a priori, es un concepto asible, permeable a interpretaciones y fijado en la historia de la filosofía. Estos son autodeslizantes, digamos, apenas se instalan, resbalan hacia un lugar donde no quisieran estar. Esa alteridad que a veces cumple la función de un lugar enigmático y muchas veces adverso a la capacidad del sujeto, y otras veces aquello que le permite inundarse de una facticidad que le revele quién es. Lo digo un poco borgianamente también, ¿no? Pero ya que empleaste muchas palabras, decimos lo que opinas, porque la verdad que no me siento seguro en esta respuesta. No, me parece que una buena respuesta podría ser que lo práctico inerte incluye algún elemento de la plasticidad, pero es que los incluye absolutamente. Lo enriquece hacia la... Correspondería a lo que es en la tradición fenomenológica, a lo que ya está sedimentado. Son prácticas que se han ritualizado. Con decir inerte hubiera alcanzado, pero si es una práctica es porque lo inerte puede pensarse a sí mismo bajo la forma de un grupo actuante, ¿no? Eso me parece que... Porque otra vez se dice inerte sin decir práctica inerte. ¿Cuál sería la diferencia? Que estaba apurado para escribir. Que me escribe apurado no cabe la menor duda. Es un escritor apurado y frondoso. Lo frondoso un poco es así el ser y la nada, pero está más cuidado, ¿no? Me parece. Y está más con la idea del profesor clásico que establece conceptos. Acá no hay la idea de que un concepto se articula, no es la idea de mediación, no la idea de articulación, ¿no? Y la idea de mediación le permite ser más impreciso para explicar el tránsito de la construcción del sujeto libre, emancipado. Me desafía mucho el libro. Sí, Tomás. No, me interesó mucho el debate entre si Sartre, yo Levi-Strauss no leí nada. Estoy muy afuera de la discusión entre Levi-Strauss y Sartre, pero me interesaba mucho una discusión que quizás es contemporánea a esa época misma, que era entre Foucault y Sartre, que no es tan directa, no es Sartre citando a Levi-Strauss, sino una discusión más contemporánea en el sentido de un contexto de época en el que Foucault saca las palabras y las cosas, y cómo se pone en crisis el concepto de historia. Usted mencionaba la particularidad de que la historia fuera con mayúscula, y es incómodo ver historia con mayúscula en la crítica de la nación dialéctica. Es interesante cómo eso entra en colisión con los desarrollos postestructuralistas como los de Foucault, que la historia no es más que casi un producto de cierta epistemología datable en cierto contexto histórico. Me parece interesante eso que usted decía de esta incomodidad. Lo hemos hablado en las jornadas de hoy, ayer,
mucho cómo Sartre usa las mayúsculas de manera. De hecho, Brugger, que fue el anterior, habló un poco de el marco mayúsculo, cómo Sartre utiliza todo el tiempo las mayúsculas para diferenciar conceptos. Sí, porque la historia sin mayúsculas no incomoda. En cambio, la historia con mayúsculas no está explicado, porque la mayúscula, a mí me incomodó leerla con mayúsculas, pero es por nuestra educación post-historicista de los últimos 40 años, digamos. Claro, y cómo es una relación con lo que uno tiende a pensar después de Foucault, después de las palabras y las cosas. Y bueno, porque lo que hace Foucault es volver, me parece a mí, a Husserl. Lo que Sartre, el primer Sartre es ostensiblemente alguien vinculado a Husserl. Acá la crítica de la razón dialéctica lo cita al pasar. Podríamos decir que el concepto de sedimentación está en la idea de práctico inerte. En cambio, Foucault es un enemigo de la fenomenología en las palabras y las cosas. Es un libro que tiene del 63, creo que es, del 64, ¿no? Es casi contemporáneo a la crítica de la razón dialéctica. Ahí es donde termina Sartre, ¿no? Sartre termina como autor, como maestro de la época, termina cuando sale las palabras y las cosas. Y las palabras y las cosas también es un libro, digamos, es un libro que se dedica a atacar a Husserl y la fenomenología permanentemente, y sin embargo no lo puedes desprender ni un momento de la idea del orden bruto que tiene Foucault, el modo en que apela a Borges para decir que efectivamente el mundo no es clasificable. Lo acerca mucho a la fenomenología. Y no es una refutación convincente. En realidad, casi debería ser el ser y la nada, palabras y las cosas. Eso me parece que... o sea, si los franceses no revisan bien las cosas que escribieron sus filósofos mayores, quizás la tarea de los profesores argentinos sea la de ver cómo... Por ejemplo, Rancière dice que Sartre se acaba con una foto. Cuando en mayo del 68... están Sartre y Foucault, los dos. Foucault no tiene nada que ver con el 68, ¿no? Estaba en Túnez dando clases y visitando a los efebos tunecinos, ¿no? Vuelve a Francia en un momento y les toca un acto en común y termina de hablar Sartre y le pasa el megáfono a Foucault. Y el fotógrafo saca esa foto, no saca a Sartre hablando. Y entonces está Foucault hablando y Sartre mirando. Y Rancière escribe un artículo bastante largo, una semiología fina, dice: acá se acaba, empieza a hablar Foucault. Y la foto era sumamente elocuente, estaba hablando con un megáfono encima. Y Sartre, pobre hombre, mirando así, además ya había escrito su nota adversa a Foucault en los tiempos modernos. A mí me parece que Foucault tiene muchas vueltas, no en el Foucault diario de la Universidad Argentina. Las palabras y las cosas es un problema. A mi juicio, igual que la crítica de la razón dialéctica, es un libro para leer ahora, no sé, 40 años después de que salió. No está claro ese libro. Ese libro es el libro de un loco. Encima dice, la historia comienza con un disparate, el mundo comienza con un disparate. Es decir, un loco que se ocupa de la locura, pero el libro ahí, que la locura no está, la locura lo había escrito antes, la historia de la locura. Cuando aparecen las palabras y las cosas, es realmente un libro excepcional, un libro que no se puede ni resumir, no se puede dar clases sobre ese. No conozco a nadie que haya dado una clase sobre ese libro, más que de balbucear algunos conceptos, episteme, el cuadro de Velázquez, pero lo que dice Velázquez es extraordinario y no es asible fácilmente. La interpretación del Quijote no es asible fácilmente. ¿Por qué pone a Borges ahí? No es comprensible fácilmente, porque después lo abandona, pero ya deja establecido que el orden siempre es un orden primerizo y brutal, y de carácter ininteligible. Y por lo tanto no puede existir la historia. Hay series, ahí la serialidad está ahí, son series sincrónicas, donde el estudio de la moneda es igual al estudio de la vida, y es igual y corresponde al estudio de la botánica. Así, esas series son muy perturbadoras. Todas las palabras y las cosas. Es un libro chistoso también.
Es un libro que si lo escribiera un argentino acá no podría entrar más en la universidad, no había un clima intelectual para que alguien escriba un libro así. De hecho, nadie se atrevió a escribir esos libros, pero son libros de personas medio que dicen que son así, que se dedica a estudiar la locura. Y no necesariamente para decir que se la provocan las instituciones, también para rescatarla en cuanto a experiencia dramática y iluminadora. Entonces me parece que hay que leer, y Lévi-Strauss lo mismo. Lévi-Strauss parece al lado de esto parece un racionalista, estructuralista. Si le sacas el estructuralismo a Lévi-Strauss es una cosa de un genio. Cuando estudia las tribus brasileñas es algo inconcebible lo que dice. O sea, que sean superiores a toda la civilización occidental es un desafío muy, muy fuerte, que nadie se tomó muy en serio, pero es un desafío enorme lo que hace. O sea, dice, voy a estudiar la ciencia, el mito y el arte. Y finalmente uno termina creyendo que se salvó la ciencia, pero en realidad el pensamiento salvaje salva el mito. Por eso cuando a Sartre le dice, porque la refutación de Lévi-Strauss de sus contemporáneos, sí, hablen. Lo que dice usted ya lo dijeron los Sioux, eso se lo dice a Bergson. La idea del tiempo de los Sioux es la misma que la suya, así que no. Y a Sartre lo compara, no sé con qué otra tribu. Lo que dice usted de la experiencia ya está en la tribu tal y tal. O sea, en el Neolítico está todo. ¿Para qué estudia la Revolución Francesa? Eso es un desafío enorme. No dice, déjeme a mí que yo soy especialista en el Neolítico, usted estudia la Revolución Francesa porque todos somos de la misma universidad. No, está en combate la Revolución Francesa con el Neolítico. Usted no sabe lo que dice porque está estudiando algo que no tiene, está estudiando la historia, eso no va. Estudie con la razón analítica los mitos del Neolítico, y donde se estudia conviviendo con las tribus brasileñas y haciendo lo que hacen ellas. Por ejemplo, el asco, que comen una especie de caracol con un palito, una pajita, una masa viscosa. Y Lévi-Strauss dice, a ver cómo es eso, y un individuo de la tribu Nambicuara dice, no, por favor, dice, usted es una persona de otro mundo, no puede tomar, esto no se lo puede. Y describe en varias páginas, eso en Triste Estrope, el asco que le dio sobre un caracol inmundo con una pajita, que es de lo que se alimentaba. Lévi-Strauss justifica el sacrificio humano. Es un tema muy fuerte, puesto que se hacía en el Neolítico. ¿Cuál es el problema? Sartre justifica la muerte en guerra, la muerte por militancia. Entonces, digamos, Sartre está contra Foucault. Foucault no menciona una sola vez a Sartre, nadie lo tiene en cuenta. Su fenomenólogo no es Sartre, sino Husserl, al que ataca también, pero con el lenguaje de Husserl. De toda la parte final de la palabra y las cosas, el lenguaje de Husserl. En fin, yo di clases sobre esto, por eso me acuerdo un poco. Si volviera a leer esto, como de hecho volví a leer, me recordaría más cosas, ¿no? Es que estoy un poquito olvidado. Pues, lo agradezco que me hayan invitado igual, porque no les dije que estaba olvidado. Estoy olvidado, pero lo que a lo largo de las clases que he dado sobre estos libros y otros, lo que recuerdo es la impresión que me daba primero de la formidable escritura de todo. Se entiende o no, son formidables escrituras. Lo que uno entiende es que está frente a monumentos escriturales, y eso es muy cercano al mito. ¿Ya? Es lo mismo Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, compararlo con Proust, a Foucault con Proust seguro, porque además tiene cosas de Proust, tal cual. A Lévi-Strauss ponerlo también al lado de Proust, o de Voltaire, si querés. Y Sartre lo mismo. Sartre al lado de Flaubert. Entonces ahí tenés un cuadro de la cultura francesa que no hay por qué repetir acá, pero son relaciones que sí pueden espiar el modo en que se estudia a esta desdichada sociedad argentina, ¿no? Así es. Una pregunta, Horacio. ¿Dónde dice Borges que el existencialismo es patético? De todos lados. Cada vez porque es contemporáneo, Sartre es bien contemporáneo.
Sartre daba clase en filosofía y letras al lado de los existencialistas, se cruzaba con Mazota, daba clase de inglés antiguo, de inglés medieval. Y es una visión muy aristocrática de Borges, que su mundo no aristocrático es aristocrático, el plebeyo es un hombre de honor, el obrillero y el marginal son hombres de honor, por lo tanto son también aristócratas, aunque los llamen obrilleros. O Muraña, en fin, todos los pendencieros son aristócratas para Borges. En cambio, el existencialismo es contar las desgracias que uno tiene para intentar comprenderse, no sé. Lo dice muchas veces, cuando algo no le gusta y es vulgar, es patético. Y lo patético en Borges, o sea, ser víctima de un patos, de tener una pasión que se dice, es una vulgaridad total. El aristócrata tiene pasiones y con ellas resguarda una austeridad tal que eso lo hace aristócrata, ¿no? Por eso el compadrito es más aristócrata que un mungibor que dice, ¿cómo siento que los pobres sufran? El verdadero aristócrata sufre sin decirlo, ¿no? Estoico. ¿Eh? Es más estoico, el aristócrata. Sí, sería una herencia del estoicismo, ¿no? Bueno, perdón que interrumpa, pero los tiempos de la gente que administra el edificio sí, son bueno, tiranos. sí. Bueno. Así que te agradecemos Entonces agradezco a ustedes, Horacio, por tu agradezco la tiempo, invitación, por tu exposición. agradezco, como soy un profesor jubilado, no saben cuánto me gusta volver a un aula. Y bueno, y le agradezco a todos ustedes por haber participado en estas primeras jornadas del Círculo de Sartre. Gracias.